¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcomani del curso de física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 15, donde veremos la relación de los temas más importantes en estas últimas semanas, que vienen a ser la electricidad y el magnetismo. Comencemos con la teoría, chicos. Listo, chicos, el tema del día de hoy se llama electromagnetismo. Así que vamos a ver todo acerca de la electricidad relacionado con el magnetismo. En este tema del día de hoy veremos la relación entre el tema que es la electricidad y el magnetismo, lo cual ya hemos visto en las semanas pasadas. Ahora, para poder encontrar la relación entre la electricidad y el magnetismo, lo primero que debemos hacer es definir el concepto de flujo magnético. Vamos a definir el concepto de flujo magnético. A ver, ¿qué será el flujo magnético? ¿Qué cosa mide el flujo magnético? Uno de los conceptos más conocidos acerca del flujo magnético es el siguiente, chicos. El flujo magnético lo que va a medir es la cantidad de líneas que atraviesa una superficie. Entonces, el flujo magnético viene a ser la cantidad de líneas de campo magnético que están atravesando a una superficie de área A. Por ejemplo, voy a considerar esta como mi superficie y vamos a notar que a través de esta superficie un campo magnético lo puede atravesar. ¿Listo? Voy a considerar que ese campo magnético es de esta manera. Mira. Ahí está, ese campo magnético lo está atravesando. Ahora, no solamente voy a encontrar una línea, pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber cuatro y así muchas líneas también. Entonces, lo que hace el flujo es medir la cantidad de líneas que atraviesa a esa superficie. Ahora, para poder cuantizar ese flujo, nosotros necesitamos saber el valor del campo magnético. También necesitamos saber el valor del área. Y uno de los valores más importantes es el ángulo que forma ese campo magnético con este vector, el cual es un vector perpendicular a la superficie. Entre ese vector y nuestro campo magnético se está formando un ángulo θ. Entonces, conociendo el campo, el área y el ángulo θ, podemos calcular el valor del flujo. Y el flujo va a ser igual al producto del campo magnético por el área por el coseno del ángulo θ. ¿Está? Entonces, notamos que nuestro flujo depende de tres cantidades. Depende del campo, depende del área y también dependerá del ángulo. Si el campo magnético aumenta su valor, entonces podemos decir que el flujo también está aumentando. Pues. Si el área aumenta, entonces eso generaría que el flujo magnético también aumentase. Pero si el ángulo aumenta, ¿necesariamente el flujo debe aumentar? Recuerda que el coseno del ángulo es una función sinusoidal, una función del valor puede aumentar o reducirse, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con ese análisis. Así que para no confundirnos tanto, lo que vamos a hacer es analizar para el ángulo 0 grados, para el ángulo de 90 grados y para el ángulo de 180 grados. A ver, recordemos un poquito. Si el ángulo es 0 grados, entonces tú sabes que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el flujo magnético me quedaría como campo por área. Ahora, recuerda que el coseno varía entre menos 1 y 1. Como está tomando el valor de 1, está tomando su máximo valor. Entonces, a este flujo le llamaremos flujo máximo. Gráficamente, ¿cómo se genera el flujo máximo? ¿Cómo se va a generar este flujo máximo? Mira, observa. Tenemos nuestra superficie, tenemos nuestro vector perpendicular. ¿Y cómo debería ser el campo magnético para que el ángulo con ese vector perpendicular sea 0? Para que se cumpla esa condición, nuestro campo magnético debe estar ubicado de esta manera. Y con eso me aseguro de que el ángulo sea 0. En los problemas, esta situación nos lo mencionarán de la siguiente manera. Te van a decir que calcules el flujo magnético de un campo que atraviesa una superficie de manera perpendicular. Entonces, calculas el flujo para un campo que genera un ángulo de 90 grados o que lo atraviesa de manera perpendicular a la superficie. Entonces ya tenemos nuestro primer análisis para ese ángulo de 0.
Pero ¿qué pasaría si el ángulo que yo debo analizar es 90 grados? Si el ángulo es 90 grados, dime, ¿cuánto sería el flujo? Bueno, profesor, coseno de 90 yo sé que es 0, por lo tanto mi flujo también va a ser 0. Ahí está, el flujo magnético va a ser 0. Gráficamente, ¿cómo sería esto? A ver, gráficamente, tenemos la superficie, tenemos el vector perpendicular. Para que el campo magnético con el vector perpendicular formen un ángulo de 90 grados, obligatoriamente, mira, observa, el campo debe estar ubicado de esta forma. Y con eso ya me aseguré que el ángulo, ¿cuánto es? 90 grados. El problema, ¿cómo me va a mencionar eso? Me pueden decir, ¿no? Calcule el flujo si el campo magnético es paralelo a la superficie. Ingresa de manera paralela a la superficie. Si es paralela, entonces el campo no lo atraviesa. Y si no lo atraviesa, no existe flujo magnético. ¿Listo? Y el último caso. ¿Qué pasaría si el ángulo es 180? Entonces me imagino que alguno debe saber por ahí que el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, el flujo debe ser igual a menos campo por área. Profesor, gráficamente, ¿cómo sería esto? A ver, gráficamente sería algo así, mira. Tengo el vector perpendicular, ahí está. ¿Y cómo debe ser el campo para que el ángulo sea 180? Para que el ángulo sea 180, obligatoriamente el campo debe estar ubicado de esta manera. Y con eso me aseguro que el ángulo entre estos dos es 180 grados. ¿Listo? Entonces, ya hemos analizado los tres casos más importantes, creo yo. Y ahora te tengo que hacer una pregunta. Si en el primer caso el flujo magnético máximo es campo por área, dime, ¿cuál sería tu flujo magnético mínimo? ¿Cuál crees que sea el flujo magnético mínimo? Entonces, me imagino que por ahí alguno ya lo tiene claro o tal vez nos podemos confundir. Pero que quede claro algo. El flujo magnético máximo siempre es campo por el área. ¿Listo? Y eso se genera cuando el ángulo es 0. ¿Cuándo será el flujo magnético mínimo? Bueno, tal vez te confundas entre el 0 y el menos campo por área. El flujo magnético mínimo siempre va a ser el valor de 0. Profesor, pero menos campo por área es negativo. Es menor que 0. Bueno, numéricamente es menor. Pero ten cuidado. ¿Qué significa el negativo aquí? El negativo de ese flujo indica que el campo magnético es perpendicular a la superficie, pero es un campo magnético que está entrando hacia la superficie. Es un campo magnético entrante. En cambio, cuando el flujo es positivo, es porque el campo es saliente de la superficie. Un campo saliente. Entonces, eso es lo que debo considerar. Vamos a poner por aquí. Nota. Para eso voy a graficar un cuerpo cualquiera. Por aquí. Vamos a anotar. Vamos a graficar un cuerpo cualquiera. Ahí está. Un cuerpo amorfo. Un sólido. Y vamos a considerar que existen líneas de campo que por la izquierda para mí estarían entrando. Pero si atraviesan el cuerpo, entonces habría un campo magnético que estaría saliendo. Por la izquierda entra y por la derecha sale. Por lo tanto, el flujo magnético que entra, no te olvides, siempre debe ser negativo. En cambio, el flujo magnético que sale debe ser positivo. ¿Está? Para un sólido como este, para este caso particular, para un sólido, el flujo total, ¿cuánto sería? Sería 0. ¿Listo? ¿Y por qué sería 0 para un sólido? Porque el flujo entrante tiene el mismo valor que el flujo saliente, con la diferencia de que el flujo entrante es negativo y el flujo saliente es positivo. Entonces, eso es lo que yo debo considerar en esta situación. ¿Entonces, chicos? Entonces, tú ya sabes qué hacer si es que tienes un campo magnético que atraviesa una superficie. Podemos calcular un flujo que depende del campo, el área y el ángulo. ¿Listo? Pero más importante que calcular el flujo es analizar qué pasaría con el flujo si es que el campo cambia, si es que el área cambia o si el ángulo cambia. Si es que cambia alguna de estas tres,
el flujo va a cambiar. Se genera una variación de flujo. Y debido a esa variación de flujo, se va a generar la inducción magnética. Se va a generar una inducción magnética. Y en esta inducción magnética encontraremos más o menos la relación entre la electricidad y el magnetismo. Ya vamos encontrando esa relación. A ver, para poder generar una inducción magnética, primero debo tener un campo magnético. Ese campo magnético va a ser generado por mi imán. Voy a tener un imán por aquí, donde en la derecha estaría mi polo norte y en la izquierda el polo sur. ¿Listo? Ahora voy a tener mi superficie, que va a estar representado por una espira circular. Una espira circular. Ahí está, de esa manera. Entonces, sabemos que todo imán genera campo magnético alrededor. ¿Listo? Voy a graficar ese campo magnético. ¿Listo? Ese campo magnético siempre son líneas que salen de polo norte y regresan a polo sur. Salen de polo norte y regresan a polo sur. Ahí está. Siempre salen de norte y regresan hacia sur. Ahora notarás que esas líneas de campo, algunas líneas de este campo magnético externo, atraviesan a la superficie, pero existen otras líneas que no lo atraviesan, ¿cierto? Debido a esas líneas que atraviesan a la superficie, dime, ¿existe flujo, sí o no? ¿Existe un flujo magnético debido a esas 4 líneas que atraviesan a la superficie? Claro, pues no, porque el flujo lo que hace es medir la cantidad de líneas. Entonces, existe flujo magnético. Pero yo voy a querer analizar el cambio de ese flujo. ¿Cómo genero un cambio? ¿Cómo genero que el flujo cambie? Una manera muy sencilla es moviendo el imán. Voy a mover el imán hacia la derecha. Si el imán se mueve hacia la derecha, dime, cuando el imán se acerca a la espira, las líneas que están afuera de la espira, al acercarse tanto, empezarán a ingresar dentro de la espira. Van a atravesar a esa espira. Entonces, sobre la espira ya no habrá 4 líneas que atraviesan, habrán 5, 6, 7, 8. Entonces, la cantidad de líneas que atraviesa esa espira va a aumentar, ¿cierto? Entonces, podemos decir, si la cantidad de líneas aumenta, nuestro flujo magnético también está aumentando. Ahora, si el flujo magnético aumenta, entonces la espira se ha alterado su equilibrio. Has alterado el equilibrio de nuestra espira. Para poder regresar al equilibrio, la espira va a contrarrestar este aumento. ¿Y cómo contrarresta este aumento? Generando líneas de campo magnético en dirección contraria. Va a generar sus propias líneas de campo, pero en dirección contraria. ¿Listo, chicos? Ahora, gráficamente, ¿cómo sería esto? Como el campo magnético externo es básicamente a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la espira va a generar líneas de campo apuntando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Va a generar líneas de campo apuntando hacia la izquierda. Ahí está. Este campo generado por la espira es un campo magnético inducido. Es un campo magnético inducido. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Qué pasaría si el problema te pregunta o te dice, ¿no? ¿Quién genera ese campo magnético inducido? ¿O por qué se genera este campo magnético inducido? Bueno, se genera para poder mantener el equilibrio dentro de la espira. ¿Listo? Pero una pregunta más. ¿Cuándo una espira puede generar su propio campo? ¿Cuándo una espira puede generar su propio campo magnético? Entonces, la respuesta a esa pregunta ya lo hemos dado la semana pasada. En la clase anterior, en la semana número 14, tú has analizado circuitos eléctricos, has analizado una espira que genera un campo magnético. Y para que una espira genere su propio campo magnético, obligatoriamente, necesariamente, debe circular una corriente eléctrica a través de toda esta espira. ¿Listo? Ahora, lo importante no es saber que existe una corriente, sino determinar cuál es la dirección. Debo determinar cuál es la dirección de esta corriente. Y para eso el problema nos va a dar ¿qué cosa? Nos va a dar
un observador. Y en base al observador yo debo decir, cuál es la dirección del campo de la corriente eléctrica. En base a la dirección yo debo decir cuál es la dirección de esa corriente. ¿Está? A ver, como el campo inducido es hacia la izquierda, bueno, para nosotros que estamos viendo la pantalla, es hacia la izquierda, entonces si tú aplicas la regla de la mano derecha, vamos a notar que nuestra corriente inducida tiene sentido antihorario para el observador. La corriente inducida sería antihorario. Entonces, se genera una corriente inducida en dirección antihoraria. Entonces notamos que debido al acercamiento del imán sobre la espira se genera una corriente eléctrica inducida. Solamente porque el imán se ha acercado y eso ha generado un aumento en el flujo. ¿Listo? Pero vamos a analizar ahora la otra situación. La otra situación, ¿cuál sería, chicos? ¿Qué pasaría si en vez de acercar el imán, nosotros le empezamos a alejar? Ahora tengo nuestra espira circular, tengo el imán, el cual tiene líneas de campo que salen de polo norte magnético y regresan a polo sur. Algunas de esas líneas atraviesan a la espira, otras líneas no. Ahí está, mira. Tenemos líneas que atraviesan y líneas que no atraviesan. Debido a las líneas que están atravesando a la espira, podemos decir que se ha generado un flujo magnético. Ahora, yo quiero alterar ese flujo. Y en esta oportunidad vamos a mover el imán hacia la izquierda. Voy a alejar el imán de la espira. Si tú alejas el imán de la espira, entonces estas líneas que están atravesando la espira, estas 4 líneas, cuando el imán se aleja, van a empezar a reducirse. Ya no serían 4, serán 3, 2. Van a empezar a reducirse la cantidad de líneas. Si la cantidad de líneas se reduce, entonces yo puedo decir que el flujo también se va a reducir. Nuestro flujo magnético se reducirá. Pero si el flujo magnético se reduce, vamos a alterar el equilibrio de la espira. Y si nosotros alteramos el equilibrio de la espira, ¿qué va a hacer la espira? Tratar de recuperar su equilibrio. ¿Y cómo logra eso? Contrarrestando el cambio. Si el flujo disminuye, disminuye, la espira va a generar líneas de campo en la misma dirección. Entonces, la espira genera líneas de campo en la misma dirección. Si el campo magnético externo es a la derecha, a la derecha, a la derecha, entonces, si se van a perder esas líneas, ¿qué va a hacer la espira? Generarlas. Pero las va a generar en la misma dirección. Las está generando en la misma dirección. Ahí está. Ese será mi campo magnético inducido. Ahora debo determinar cuál es la dirección de la corriente. ¿Listo? Y para eso me van a dar un observador. En base a este observador yo debo decir cuál es la dirección. A ver, ¿cuál sería la dirección aplicando la regla de la mano derecha? Claramente la dirección sería en sentido horario. ¿Listo? Todo lo contrario al caso anterior. Entonces se ha generado una corriente en sentido horario. ¿Está? Todo en base al observador. Si el observador lo hubieran colocado a la parte derecha, entonces estaría observando todo lo contrario, ¿cierto? Cuando está ubicado en esa posición, yo puedo decir que la dirección de la corriente es antihoraria. Y cuando está ubicado en esa posición, pero cuando el imán se aleja, sería horario. Entonces, ya hemos analizado, chicos, los dos casos más importantes. Esto me va a permitir poder resolver preguntas de verdadero o falso. ¿Listo? Ahora, algo más. Si en los dos casos se ha generado corriente eléctrica, por lo tanto la espira se comporta como una fuente de fuerza electromotriz, se comporta como una fuente de energía eléctrica, se comporta como una fuente de corriente eléctrica. Entonces yo puedo decir que este sistema de espiras se está comportando como una FEM, ¿cierto? Se está comportando como una FEM. Entonces, el problema, ¿qué me va a pedir a mí? Me va a pedir calcular el valor de esa FEM.
obviamente será una fe inducida. Entonces debo calcular el valor de esa fe inducida. ¿Y cómo se va a calcular el valor de esa fe inducida? Mira, multiplicando el número de espiras. ¿Cuántas espiras tengo? 1, 2, 3, 100, 1000, 2000. ¿Cuántas espiras? El número de espiras es muy importante para saber la fe inducida. Multiplicado por la variación del flujo sobre variación de tiempo. Pero para nosotros, en esta oportunidad, vamos a trabajar toda esta relación de la fe en valor absoluto. Porque me va a importar más que todo el valor de esta fe. ¿Listo? Si en tu material o en un formulario tú ves el negativo, ese negativo está relacionado con la ley de Lenz. ¿Listo? Que básicamente nos va a dar a entender cuál sería la dirección de la corriente que está fluyendo a través de ese circuito. ¿Listo? Lo cual tú ya has determinado con la regla de la mano derecha. Así que preferible no combinar esas dos teorías. ¿Listo? Esos dos conceptos. Simplemente la fe vamos a trabajarla en valor absoluto. Y eso sería más sencillo, creo yo. ¿Listo? Ahora, como ya tengo la fórmula para calcular la fe, ¿qué situaciones nos pueden dar para calcular una fe? Una de ellas es darnos una gráfica. El problema nos puede dar una gráfica. El problema nos puede dar una gráfica como esta, donde se representa el flujo en función del tiempo. ¿Cómo está variando el flujo a través del tiempo? Normalmente, la gráfica que nosotros vamos a analizar es una recta. Y tú debes saber que de las rectas, lo más importante, ¿qué viene a ser? La tangente del ángulo, es decir, la pendiente. Profesor, ¿y la tangente de ese ángulo, la pendiente, qué va a representar para nosotros? Va a representar la variación de flujo sobre variación de tiempo. ¿Listo? Entonces, de una gráfica yo ya puedo encontrar todo este resultado, mira, solamente calculando la tangente del ángulo. Obviamente no es el único caso que nosotros vamos a analizar. ¿Listo? A continuación veremos otros casos particulares que me van a ayudar a entender un poco la resolución de algunos problemas. ¿Listo, chicos? Así que continuemos. Entonces, chicos, vamos a ver, como habíamos mencionado, algunos casos particulares. Casos particulares. A ver, sabemos que el flujo puede cambiar porque cambia el campo, cambia el área o cambia el ángulo. Cualquiera de esos tres valores puede generar un cambio del flujo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si el campo magnético cambia? Es la que cambia, pero el área de la superficie, el área de la espira, no cambia, es decir, es constante. Si el campo cambia, pero el área no, ¿cómo se calcularía la FEN? Bueno, la FEN la vas a calcular de la siguiente manera. La FEN es igual a número de espiras por la cantidad que no está cambiando. ¿Quién no cambia? El área. Por variación de nuestro campo magnético sobre variación de tiempo. Porque esa es la cantidad que está cambiando. Ahí está. Entonces, ese es un caso particular donde el campo magnético cambia, pero el área no. ¿Listo? Ahora, tal vez te pidan analizar una gráfica de este caso, pues, ¿no? Por ejemplo, si la gráfica es de esta manera, donde grafiquemos el campo en función del tiempo, nos van a dar a nosotros una recta. ¿Ya sabes qué hacer con esa recta? Claro, vas a calcular la tangente de ese ángulo. Entonces diremos nosotros que la tangente de ese ángulo representará la variación de campo sobre variación de tiempo. Y con eso ya tienes parte de tu solución, pues, ¿no? Pues un caso particular no es tan complicado, ¿no? Solamente es cuestión de que te acuerdes qué cosa aplicar o con qué relacionar. Siguiente caso particular. Si el campo magnético no cambia, se mantiene constante, mira. Pero ahora, ¿quién va a cambiar? El área. El área cambia. Si el área cambia, ¿cómo se calcularía el flujo? ¿Y cómo se calcularía la FEN? Nuestra FEN inducida se calcularía multiplicando el número de espiras por la cantidad que no cambia, que sería el campo magnético. Esto multiplicado por la variación de área sobre variación de tiempo.
Ahí está. Variación de área sobre variación de tiempo. De la misma manera me pueden dar la situación, pero con una gráfica. Imaginemos esta de aquí. Mira. Me dan cómo está variando el área en función del tiempo. La gráfica que vamos a analizar normalmente va a ser una recta. Entonces, ¿qué debo calcular de esta recta? Debo calcular la tangente, la pendiente. Entonces diremos que la tangente de ese ángulo representa la variación de área sobre variación de tiempo. Y con eso ya tenemos parte o la mitad de nuestro problema. Entonces, chicos, estos dos casos particulares no son complicados. Simplemente debo acordarme qué es lo que se aprovecha en una gráfica de variación de dos valores. ¿Listo, chicos? Ahora, otro caso que también podría ser considerado como particular es cuando la FEN se genera debido al movimiento de una varilla conductora. ¿Listo? Entonces vamos a poner por aquí FEN inducida debido al movimiento de un conductor. ¿Listo? Debido al movimiento de una varilla conductora o de un conductor a través de un circuito, también se puede generar una FEN. ¿Listo? A ver, para que quede un poco más claro. Voy a graficar líneas de campo externo. Ahí está, campo externo. Voy a tener muchas líneas. Y dentro de sistema de campo magnético o sistema de líneas, voy a tener un circuito eléctrico conformado por dos cables. Mira, dos cables. Ahí está. Y en el medio de ellos existe una resistencia por aquí. Ahí está. ¿Listo? Ahora, para poder cerrar el circuito, lo que yo voy a hacer es colocar una varilla más o menos por aquí. ¿Y esa varilla qué va a hacer? Cerrar el circuito. Está cerrando el circuito. Entonces, quiero que notes algo. Entre la varilla y el cable en forma de U, dime, entre la varilla y el cable en forma de U, en esta parte, si te das cuenta, se está formando un rectángulo, una superficie. Y a través de esa superficie están atravesando líneas de campo magnético externo. Para ser más exacto, ¿cuántas líneas se están atravesando? Se están atravesando 6. Dime, debido a esas 6, ¿se genera flujo, sí o no? Claro, si existen líneas que atraviesan a una superficie, se va a generar flujo magnético. Pero recuerda que yo necesito analizar cuando ese flujo cambia. Entonces, para que el flujo cambie, mira lo que voy a hacer. Voy a hacer que este conductor, esta varilla, se mueve hacia la derecha con rapidez constante. Si la varilla se mueve hacia la derecha, dime, ¿qué pasa con el área de este rectángulo, de este pequeño circuito? Bueno, si se mueve a la derecha, dime, el área va a empezar a aumentar, ¿no? Si sigue moviendo a la derecha, el área sigue aumentando. Sigue aumentando. Por lo tanto, podemos notar que el área constantemente va a aumentar. Y si el área aumenta, dime, ¿qué pasaría con el flujo? Profe, si el área aumenta, obligatoriamente el flujo magnético también debe aumentar. Ahora, yo te pregunto, ¿qué hace el sistema? ¿Qué hace la espira rectangular cuando el flujo aumenta? Bueno, lo que debe hacer la espira o el sistema es tratar de contrarrestar ese aumento. ¿Y cómo contrarresta ese aumento? Generando líneas de campo magnético en dirección contraria. Si aquí mi campo es entrante, ¿cómo debe ser mi campo magnético inducido? Debería ser saliente, en dirección opuesta. Ahí está. Ese será mi campo magnético inducido. Listo, chicos. ¿Está? Ahora, si yo tengo un campo magnético inducido, dime, ¿se genera una corriente eléctrica inducida? Claro, profesor. Y para determinar la corriente eléctrica inducida, aplicas la regla en la mano derecha. Campo inducido saliente, entonces los deditos van a empezar a girar en sentido antihorario. Esa será mi corriente eléctrica inducida. Ahora, todo esto es posible si es que yo conozco el valor de la FEN. Con el valor de la FEN yo puedo conocer la corriente eléctrica, puedo conocer prácticamente todo lo posible en estos temas, ¿no? Me pueden preguntar cuál es la potencia eléctrica, cuál es la energía disipada por el sistema y así, infinidad de cosas.
pero todo conociendo la FEM. Entonces, ¿cómo vas a calcular la FEM para un sistema como este? Simple, multiplicando el campo magnético externo por la rapidez de la varilla conductora y todo multiplicado por la longitud de la varilla, conductora. Y de esta manera hemos abarcado otro nuevo caso particular. Y con eso ya estaríamos terminando la teoría de esta semana. Lo que nos faltaría mencionar es, ya no una teoría, sino una aplicación de toda esta información. Vamos a aplicar el concepto de inducción magnética a un dispositivo eléctrico llamado transformadores. Entonces, ahora vamos a ver lo que es un transformador. Entonces, ¿qué será un transformador? En primer lugar, un transformador es un dispositivo eléctrico. Se encarga, como su nombre lo dice, ¿no?, de transformar, de cambiar. ¿Qué cosa cambia, chicos? Cambia el voltaje, la diferencia potencial. ¿Listo? Cambia el voltaje de un valor 1 a un valor 2, de un valor de entrada a un valor de salida. Porque un transformador normalmente nosotros lo usamos, pero en forma de cargadores de celular, ¿no?, o cargadores eléctricos. ¿Listo? Para poder entenderlo mucho mejor. Voy a graficar a mi transformador por aquí. Ahí está, ese sería mi transformador. ¿Está? Entonces, en el transformador debes reconocer dos partes. Siempre existe una parte llamada primario o de entrada y una parte llamada secundario o de salida. En el primario va a estar todo lo que tú conectas a la fuente de poder, a la fuente central, a tus tomacorrientes. Entonces, en la parte primaria se encontrará todo lo que se conecte a los tomacorrientes, a la fuente de poder. ¿Listo? Normalmente en Perú la fuente de poder, ¿cuánto es? Es 220 volts. ¿Listo? Y en el secundario, ¿qué cosa voy a encontrar? Vas a encontrar todo lo que se conecta a quienes, a tus dispositivos eléctricos que quieres cargar. ¿Listo? Por ejemplo, un celular, una laptop, otra vez una radio eléctrica que se pueda cargar. Todo lo que tú puedas cargar o todos los dispositivos que tú puedas usar estarán en el secundario. En el primario estarán simplemente la fuente de poder, que puede ser una batería, una pila o el mismo tomacorriente. Si fuera el tomacorriente de aquí en Perú, el voltaje de entrada debería ser 220. Entonces yo debo considerar también ese voltaje en el primario. Y debido a que el transformador va a cambiar o modificar ese voltaje, entonces en el secundario, ¿qué cosa voy a tener? Un voltaje secundario, un voltaje de salida. Este voltaje va a cambiar cuando pase del primario al secundario. Profesor, si cambia, dime, ¿va a aumentar o va a disminuir? Bueno, existen transformadores que reducen el voltaje, pero también existen transformadores que aumentan el voltaje. Lo normal es que tú uses un transformador que reduce el voltaje de 220 a otro voltaje menor, ¿no? Ese voltaje menor ya va a depender de tu dispositivo. Por ejemplo, si fuera un celular en el secundario, en tu cargador, debe estar el punto de 5 volts, o de 5.5 o de 6. Es decir, tu celular debe trabajar solamente con ese voltaje. Por ese motivo, tu cargador funciona como transformador, porque la fuente principal no es de 5 ni de 6, es de 220. Y si lo conectamos de manera directa, ya sabrías qué ocurriría con tu celular, pues, ¿no? Empezaría a quemarse, ¿cierto? Por tanta energía eléctrica que tú le proporcionas. Ahora, este cambio, esta transformación de voltaje solamente es posible debido al número de espiras que hay en el primario y el número de espiras que hay en el secundario. Este número de espiras son la culpable de que el campo magnético que circula a través de todo este transformador genere ese cambio de voltaje, ese cambio de potencial. ¿Listo? Generándose así la siguiente relación, pues. El voltaje en el primario sobre el número de espiras en el primario debe ser igual al voltaje en el secundario
sobre el número de espiras en el secundario. El número de espiras y el voltaje son dos cantidades directamente proporcionales, ¿cierto? Si uno de ellos aumenta es porque el otro también está aumentando. ¿Listo? Ahora, la siguiente relación se va a cumplir únicamente para transformadores ideales. Profesor, ¿qué es un transformador ideal? Es aquel transformador que no disipa energía en forma de calor. Toda la energía que entra por el primario será toda la energía que va a salir por el secundario. Y para estos transformadores, ¿qué se va a cumplir? Que el voltaje en el primario por la corriente que está circulando en el primario debe ser igual al voltaje en el secundario por la corriente que circula en el secundario. Pero no te olvides que esto solamente se cumple para transformadores ideales, sistemas que no disipan energía en forma de calor. Y con eso hemos terminado la teoría del día de hoy, chicos. Bueno, chicos, ya hemos visto la teoría de esta semana. Ahora nos toca reforzar la teoría que hemos visto resolviendo los 8 problemas que tenemos para la clase. Comencemos. Listo, chicos. Pregunta número 1. Dice lo siguiente. Luego de que Michael Faraday descubre que era posible inducir corriente eléctrica en una bobina a partir de un imán, se imaginaba la existencia de una especie de corriente de un fluido magnético que salía del polo norte y se metía al polo sur, donde las líneas de inducción magnética representarían la corriente de este líquido misterioso. Es así como introduce el concepto de flujo magnético. Consideremos una superficie plana de área de 40 centímetros cuadrados, la cual se sitúa en la región de un campo magnético uniforme de magnitud de 0,25 Tesla, con relación al flujo magnético a través de la superficie del plano, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición, chicos, dice lo siguiente. Si la superficie plana se sitúa perpendicular a las líneas de inducción, entonces el flujo magnético es de 1 miliweber. A ver, vamos a ver la primera situación, caso número 1. Me dicen que la superficie plana está ubicado de manera perpendicular al campo. Recuerda que toda superficie tiene su vector perpendicular. Pero en esta oportunidad me dicen que el campo magnético es perpendicular a la superficie. Para que sea perpendicular a la superficie es posible que el campo esté ubicado de esta manera. De manera perpendicular. Ahora, para poder calcular el flujo, dime, ¿el ángulo que yo debo considerar no debe ser el ángulo entre el campo y el vector? Claro. ¿Y cuánto sería ese ángulo? Profe, sería 0. Y con ese valor tú ya puedes calcular el flujo, ¿no? Porque el flujo, ¿cómo se calculaba? Multiplicando el campo, el área, por el coseno del ángulo. Fórmula que debo usar para las 3 proposiciones. A ver, si lo voy a usar para la primera proposición, debo reemplazar los valores que el problema me da. Según el problema, el campo magnético, ¿cuánto es? Profe, 0,25. Por el área que sería 40 centímetros cuadrados. Para convertir a metros cuadrados sería por 10 a la menos 4. Ahí está. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo. Pero como el ángulo es 0, el coseno vale 1. Y con eso ya me salió el flujo. ¿Cómo sería el valor de flujo? ¿Cuánto sería, chicos? A ver, operando nada más. Este 4 que está aquí opera al 0,25. 0,25 por 4, profe, 1. ¿Y qué me quedaría? Mira, me estaría quedando este 10 con este 10 a la menos 4. 10 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 no es mili. Claro, profesor. ¿Y en qué unidades me quedaría todo? En Weber, unidad de flujo. Entonces, la primera proposición sería verdad. Verdadera, pues, ¿no? ¿Es 1 miliweber? Sí, profesor, es 1 miliweber. Vamos con la proposición número 2. ¿Está? Para la proposición 2 me dicen lo siguiente. Si la superficie forma un ángulo de 45 grados con las líneas de inducción, entonces el flujo magnético
es igual a 0,5 raíz de 2 miliwebers. A ver, creo que debo graficar nuevamente, ¿no? Tengo la superficie y toda superficie tiene su vector perpendicular. Y ahora me dicen que el campo magnético, este campo, está formando un ángulo de 45 grados, pero con la superficie. Con esta superficie forma un ángulo de 45 grados. Dime, ¿yo necesito ese ángulo? No, ¿cierto? El ángulo que yo debo considerar es el ángulo formado entre el vector y el campo magnético. ¿Y ese ángulo cuánto sería para nosotros? Bueno, coincidencia, ¿no? Tiene el mismo valor que el dato, que es 45. Entonces, el ángulo que yo debo considerar debe ser 45. Porque ambos ángulos deben sumar siempre 90 grados. Entonces, ya puedo calcular el flujo para el caso número 2. A ver, el flujo es igual a campo 0,25. Área 40 por 10 a la menos 4. Por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Por lo tanto, mira lo que me quedaría. 0,25 por 4 es 1. Por lo tanto, 1 entre 2 sería 1 medio, 0,5. Por raíz de 2. Me quedan los 10. 10 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 representa un mili. Unidades, webers. Por lo tanto, la segunda proposición sería 0,5 raíz de 2 miliwebers. Sí, profesor. Entonces, nuevamente, sería verdadera. Esto sería verdadera. Ahora vamos con la 3. Lo vamos a colocar por aquí abajo. 3. Si la superficie forma un ángulo de 60 grados con las líneas de inducción, entonces el flujo magnético es igual a 0,5 raíz de 3 miliwebers. A ver, muy parecido a todos los problemas, así que analizaremos para poder dejar todo claro. Si esta es mi superficie, toda superficie tiene un vector perpendicular normal, ahí está. Pero ahora me dicen que el campo, este campo magnético, está formando un ángulo de 60 grados con la superficie. Con la superficie está formando 60 grados. Pero el ángulo que yo debo considerar no debe ser 60, sino ¿cuánto debe ser? Debe ser el complemento que está acá arriba. ¿Cuánto es? 30. Y si ese ángulo es 30, ¿cuánto valdrá el flujo? A ver, flujo magnético es igual a campo 0,25. Área 40 por 10 a la menos 4. Y dime, coseno de 30, ¿cuánto sería? Coseno de 30, profesor. Sería raíz de 3 sobre 2. Haciendo la misma operación que la proposición 2, me quedaría 0,5 raíz de 3 miliwebers. Por lo tanto, la tercera proposición también es verdadera. Así que todas son verdaderas y eso está en la clave E, enano. Pregunta número 2, chicos. Dice lo siguiente. El flujo magnético es una cantidad escalar que puede variar debido al cambio del área y el campo magnético e incluso del ángulo que forma el campo con la normal a la superficie. Si consideramos que el flujo magnético varía según la ley de 2 más 0,5 Tesla, donde el flujo se mide en webers y T en segundos, determine el cambio de flujo generado de T1 igual a 3 segundos hasta los 8 segundos. A ver, profesor, parece sencillo y lo es. Y lo es. Según el problema, se va a cumplir que el flujo es igual a 2 más 0,5 t, donde este flujo depende del tiempo, ¿no? Me están pidiendo calcular la variación de flujo y toda variación de flujo es flujo final menos flujo inicial. Recuerda que el flujo final es para un tiempo de 8 segundos y el inicial es para un tiempo de 3 segundos. Considerando eso, vamos a empezar a calcular
el flujo inicial y el flujo final. Flujo inicial. ¿Cómo se calcula el flujo? A ver, cuando te dan la función, lo que yo debo hacer es reemplazar el tiempo ahora. Debo reemplazar el tiempo. A ver, para el primer caso, que es el caso inicial, el tiempo, ¿cuánto sería? Sería 3 segundos. Si el tiempo es 3 segundos, sería 2 más 0,5 por 3 segundos. 0,5 por 3, 1,5. 1,5 más 2 sería 3,5. Claro que sí. De la misma manera vamos a calcular el flujo final. El flujo final sería 2 más 0,5 por 8 igual a ¿cuánto? A ver. 8 por 0,5 creo que queda claro y es 0,4. 0,4. Más el 2 que está delante sería para nosotros 6, ¿cierto? 6,0. Ahí está. Y con esos dos valores, ¿qué debo encontrar yo? Debo encontrar la variación. Esa variación sería 6,0 menos 3,5. ¿Cuánto es mi respuesta? Claramente sale 2,5 huevos. Ahí está. Por lo tanto, la pregunta número 2. ¿Qué clave tenemos? La clave A. La clave A. Ahora chicos, vamos a la pregunta número 3. Y dice lo siguiente. En la aduana te hacen pasar por un detector de metales. Ahí atraviesas una región con campo magnético generado por una bobina, por donde circula una pequeña corriente eléctrica. Las bobinas detectan cualquier cambio que sufre un campo magnético debido a un metal que lo atraviesa. En este caso, un detector activa una alarma. A través de una espira circular conductora se atraviesa un flujo magnético variable. Existe un flujo magnético que está variando según la siguiente ecuación. 2t cuadrado más t menos 15, donde este flujo se mide en Webers y el tiempo en segundos. Determine la magnitud media de la fe inducida, es decir, me piden la fe inducida media, desde 5 hasta 10 segundos. A ver, profesor, ¿cómo se calcula la fe? Yo me acuerdo que la fe es igual al número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo, donde esto se debe tomar en valor absoluto. ¿Cuántas espiras debo analizar? Según el problema, debes analizar solamente una espira, ¿no? A través de una espira. Ahora, debo saber cuánto es la variación de flujo. Y para saber la variación de flujo, me dan los tiempos, que es 5 y es 10. Y también me dan la función, la ecuación. Entonces, profesor, debo calcular el flujo 1 y también el flujo 2, claro. El flujo 1 será para 5 segundos y el flujo 2 para 10. Y nos quedaría algo así, mira. 2 por 5 al cuadrado más 5 menos 15. Por lo tanto, el flujo número 1 me saldría, a ver, me saldría 40. 40. Y el flujo número 2, ¿cómo sería? 2 por 10 al cuadrado más 5, no, más 10, no, más 10, más 10 menos 15. ¿Cuánto es el flujo número 2? Saldría 195. Ya conozco los dos flujos, ahora sí ya puedo saber la variación de flujo, ¿sí o no? Entonces ponemos por aquí, la FEN es igual a número de espiras, 1. Variación de flujo sería 195 menos 40. Sobre variación de tiempo sería 10 menos 5. Esto me saldría 155 sobre 5. Entonces la FEN sería para nosotros 31 volt. 31 volt. ¿Listo? Entonces nuestra clave sería la clave avión, pues no, 31 volts. Pregunta número 4. La inducción magnética a través de la espira mostrada varía según la gráfica adjunta. Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad
respecto al anterior. Entonces tengo una gráfica ahí, cómo está variando el campo en función del tiempo, y me preguntan lo siguiente. Mira. Primera proposición, de 0 a T1 no se induce FEN, es decir, no se genera una FEN. Proposición 2, en el intervalo de T1 a T2 se induce una FEN, sí hay FEN. 3, de 0 a T1 el flujo magnético es nulo. ¿Está? A ver, analicemos. Primero voy a analizar lo que me da la gráfica. La gráfica me indica que el campo y el tiempo están relacionados. A ver, de 0 hasta un segundo, dime, ¿qué pasa con el campo? El campo no cambia, su valor es horizontal, su valor es constante. En cambio, de T1 a T2, el valor de ese campo empieza a aumentar, empieza a cambiar. Y luego de T2 a T3, nuevamente ese campo empieza a cambiar, empieza a variar. Como recordarás, el flujo es igual a campo área por el coseno. Como el campo puede cambiar, entonces el flujo también puede cambiar. Si el flujo cambia, si se genera una variación de flujo, entonces, ¿qué se va a generar? Se va a generar una FEN, pues. Se va a generar una FEN. Profesor, pero si el flujo no cambia, entonces no se genera FEN, pues. No se va a generar FEN. ¿Está? Así que respondamos la primera, segunda y tercera. Desde 0 a T1 no se induce FEN. A ver, de 0 a T1 el campo es constante. Si el campo es constante, ¿el flujo cómo debe ser? Constante, profesor. Y si el flujo es constante, no existe variación de flujo. Y si no hay variación de flujo, no hay FEN. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. De 0 a T1, ¿no se induce FEN? Claro, no se induce, porque no hay cambio de nada. No hay cambio de este campo. Segunda proposición. De T1 a T2 se induce una FEN. A ver, de T1 a T2, aquí en este intervalo. El campo cambia. Si el campo cambia, ¿qué pasa con el flujo? También cambia. Y si el flujo cambia, ¿se genera FEN? Sí, profesor. Entonces, de T1 a T2, ¿se induce una FEN? Sí, sí se induce una FEN. ¿Por qué? Porque el campo magnético está cambiando. ¿Listo? Tercera proposición. Desde 0 a T1, el flujo magnético es nulo. Es decir, no hay flujo. A ver, de 0 a T1, ¿dónde está eso? A ver, de 0 a T1, está por acá, mira. De 0 a T1. El flujo magnético es nulo. Dime, de 0 a T1, ¿existe campo magnético? Sí. ¿Y ese campo atraviesa la superficie? Sí. Entonces, si lo atraviesa y existe, entonces, ¿hay flujo o no hay flujo? Claro, profesor, si existen líneas que atraviesan, existe flujo. Por lo tanto, la tercera proposición, ¿cómo sería? Sería falso. Bueno, sería falso. ¿Por qué? Porque me dicen que el flujo magnético es nulo. Eso es falso, porque sí existe flujo. Entonces, la clave estaría en la A. Avión. Bueno, chicos, continuando con los problemas de esta semana número 15, ahora resolveremos el problema número 5. A ver, dice lo siguiente. Se tiene una barra conductora MN que se puede mover sobre rieles lisos y conductores en una región donde existe un campo magnético homogéneo, como se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Primera proposición. El flujo magnético generado a través de la espira aumenta. 2. El campo magnético inducido es entrante. 3. La dirección de la corriente inducida es antihorario. A ver, vamos a analizar. Imagino que te acuerdas la parte teórica, hicimos algo similar, si es que no decimos que es igual, ¿no? Notamos que se puede decir, varilla conductora, con estos rieles que están por aquí, que lo estoy señalando, van a formar nuestra área, ¿cierto? Nuestra superficie, por donde a través están atravesando algunas líneas de campo, ¿cierto? Notarás que las líneas de campo que están atravesando son líneas de campo entrante, ¿cierto? Son campo entrante. Ahora, como la varilla se está moviendo hacia la derecha, dime, ¿qué pasa con el área?
el área de esa superficie estará aumentando. Y si el área aumenta, ¿qué pasa con el flujo? El flujo también aumenta. Profesor, entonces, el flujo magnético que fluye a través de esa superficie está aumentando. Claro. Y cuando aumenta ese flujo, ¿qué debe hacer el sistema? ¿Qué debe hacer ese espira? Generar líneas de campo en dirección contraria. Bueno, entonces, el sistema va a generar líneas de campo, pero en dirección contraria. Si el campo magnético es entrante, ¿cómo será nuestro campo inducido? Nuestro campo inducido debería ser saliente. Nuestro campo inducido debe ser saliente. Ahora, usando o aplicando la regla de la mano derecha. Aplicando la regla de la mano derecha, si el campo magnético es saliente, nuestra corriente eléctrica del sistema o corriente inducida sería en sentido antihorario. Entonces, con ese pequeño análisis nada más y con lo que hemos visto en la teoría, ya podemos marcar verdadero o falso. Primera proposición, ¿el flujo magnético generado a través de la espira aumenta? Profe, ¿aumenta o no aumenta? Claro, está aumentando porque el área aumenta. Por lo tanto, la primera es verdadera. 2. ¿El campo magnético inducido es entrante? ¿Campo magnético inducido es entrante? Dime, ¿nuestro campo magnético cómo es? Saliente, profesor. Por lo tanto, la segunda es falsa. 3. ¿La dirección de la corriente inducida es antihorario? Dirección de la corriente inducida es antihorario. ¿Es antihorario, chicos? Claro, lo observo claramente. Es antihorario. Verdadero. ¿Cuál sería la clave? Avión. La clave sería la A. Entonces, nuestro problema número 5 sale clave avión. Vamos ahora con la pregunta número 6. La importancia de los metales en el campo del electromagnetismo trasciende por ser buenos conductores de la corriente. Además, que pueden polarizarse. Determine la potencia eléctrica disipada en la resistencia de 2 ohm cuando la barra conductora de 0,5 metros se desliza sobre los rieles con rapidez de 10 metros sobre segundos en la región de un campo magnético uniforme de 0,4 Tesla. Desprecie la resistencia eléctrica de la barra y de los rieles. Ya está. La pregunta es directa, ¿no? Calcule la potencia. Potencia eléctrica se calcula como voltaje por la corriente. Recordar que el voltaje para nosotros, ¿qué cosa representa? El voltaje es representado por la FEN. ¿Listo? No te olvides, es básicamente lo mismo. Ahora, también había otra formulita, bueno. La potencia también se podía calcular como I cuadrado por R. Había otra también, donde era voltaje al cuadrado sobre R. Y justo esta última es la que voy a usar. Profesor, ¿y por qué usar esta última? Porque solamente necesito calcular el voltaje, pues. Es decir, calcular la FEN. Profesor, ¿y las dos primeras por qué no lo usa? Porque en la primera debo calcular el voltaje y también la corriente. Y en la segunda debo calcular la corriente. Y para saber la corriente necesito saber el voltaje. ¿Te das cuenta? Entonces, el que más me favorece sería el tercero, donde debo calcular el voltaje. Pero el voltaje, ¿qué representa para mí? La FEN. ¿Y la FEN cómo se calculaba para una varilla en movimiento? Campo, rapidez por la longitud. ¿Cuánto vale el campo? El campo, según el problema, es 0,4. ¿Cuánto es la rapidez? La rapidez es 10. ¿Y cuánto es la longitud? La longitud es 0,5. Con una simple operación nos damos cuenta que la FEN vale 2 volts. ¿Ya está? Si la FEN vale 2 volts, ya puedes calcular la potencia. Porque la potencia es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, que vale 2. Ahí está. ¿Cuánto me sale esto? Claramente me sale 2 watts. Por lo tanto, mi respuesta para el problema número 6 sería la clave avión. Problema número 7. Un transformador eléctrico es un dispositivo que se usa para aumentar o disminuir un cierto voltaje. El cargador de la batería de una cámara fotográfica se conecta a una fuente de 220 volts. Si la cámara funciona con 2,2 volts y 0,8 amperes de intensidad de corriente eléctrica, determine la intensidad de la corriente eléctrica en el primario. Considere que el cargador tiene un transformador ideal. A ver, lo primero que debemos hacer es identificar qué datos me dan en el primario y qué datos me dan en el secundario.
Según el problema, en el primario me están dando el voltaje, la fuente. Recuerda que el voltaje primario es la fuente a la cual se conecta. En este caso, 220. Y en el secundario me están dando los valores de mi cámara fotográfica, del cargador de mi cámara fotográfica. Voltaje en el secundario es lo que necesita la cámara, 2,2 volts. Pero también me dan la corriente en el secundario, que vale 0,8 amperes. Conociendo eso, me piden la corriente en el primario. ¿Cuánto será? No lo sé. Pero como el transformador es ideal, ¿qué se va a cumplir? Que el voltaje en el primario por la corriente en el primario es igual a voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Ese voltaje en el primario, ¿cuánto es? 220. La corriente, no sé. ¿Cuánto es el voltaje en el secundario? 2,2. Por la corriente en el secundario, 0,8. Entonces, al despejar la corriente en el primario nos quedaría 22 por 10 a la menos 1. La corriente en el secundario, que es 0,8, es 8 por 10 a la menos 1. Sobre el voltaje, que es 220. Te das cuenta que 22 y 22 se van y al final me estaría quedando que la corriente en el primario sería 8 por 10 a la menos 3 amperes. Y obviamente eso sería 8 miliamperes. Y con eso la pregunta número 7 está resuelta. Y tu clave estaría en la A. Pregunta 7, avión. Ahora el problema número 8, chicos. Dice lo siguiente. El transformador de un celular, que es un cargador eléctrico, tiene un voltaje de salida de 4,40 volts. Recuerda que ese voltaje de salida es el voltaje que necesita nuestro celular. Cuando se conecta a una fuente de alimentación eléctrica de 220, ese es el valor del voltaje en la entrada, en el primario. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál será la relación entre el número de espiras en el primario y el secundario? A ver, datos. En el primario tengo voltaje de la fuente, que sería 220. En el secundario tengo el voltaje de 4,4 o 40 volts, mismo, ¿no? Y en base a esos números me piden encontrar la relación entre el número de espiras en el primario y en el secundario. A ver, se cumple para los transformadores que el voltaje en el primario sobre el número de espiras en el primario es igual al voltaje en el secundario sobre el número de espiras en el secundario. Si tú despejas convenientemente el número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario, nos quedaría esto igual a voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario. ¿Cuánto es en el primario? 220. ¿Cuánto es en el secundario? 4,40. ¿Cuánto me sale esto? 50. Pues. ¿Cuál es la relación entre el número de espiras en el primario y el secundario? Saldría 50. Por lo tanto, mi clave para el problema número 8 sería la B. Listo, chicos. Listo, chicos, ya hemos podido reforzar con 8 problemas que teníamos para la clase. Ahora tú vas a reforzar un poco todo este tema resolviendo los 7 problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense.